Bienvenidos mis estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el factor de conversión. En primer lugar, ¿qué es un factor? Sabemos que en matemática la palabra factor indica una multiplicación. Entonces, hablar de un factor, estamos hablando que se va a realizar una multiplicación. Y de conversión, la palabra conversión o convertir, vamos a transformar una unidad de medida a otra, ¿sí? Esto lo vamos a necesitar y a utilizar mucho en física cuando tengamos que igualar las unidades en las cuales estamos midiendo alguna distancia, alguna magnitud física, ¿no? El concepto, como ustedes lo ven, hablar de factor indica una multiplicación y en la cual vamos a convertir una unidad de medida a otra. Este factor de conversión es una fracción. ¿Por qué una fracción? Porque la fracción me va a permitir dos cosas. La primera, indicar una multiplicación por 1, ya vamos a ver por qué. Y la segunda, que al hablar de un numerador y denominador, eso me va a permitir simplificar lo que yo quiero eliminar de una magnitud. Veamos un ejemplo. Esto se entiende mejor con un ejemplo. Si deseamos transformar 5.360 centímetros a metros, entonces vamos a convertir de centímetros a metros. Ambas son unidades de medida de longitud, pero el metro pues es la unidad principal, centímetro es un submúltiplo del metro, eso lo sabemos. Para poder hacer una conversión, lo primero que necesitamos saber es su equivalencia o la relación que existe entre las dos unidades a las cuales yo voy a convertir. La equivalencia la conocemos todos, un metro es igual a 100 centímetros, eso ya lo sabemos. Teniendo ese dato, vamos a armar nuestro factor de conversión. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, ubicamos el dato que tenemos. 5.360 centímetros es lo que tenemos. Y aquí viene la forma en cómo elaboramos el factor de conversión. Miren, el factor de conversión lo tengo con rojo aquí. El factor de conversión es una fracción en la que el numerador y el denominador los voy a armar. En primer lugar, siempre les digo a mis estudiantes, si la unidad que yo quiero eliminar, en este caso es centímetros, se encuentra como numerador en el dato que me dieron. ¿Por qué digo como numerador? Porque es una cantidad entera. Si yo la convierto en fracción, me tengo que ubicar la unidad como denominador. Por lo tanto, la palabra centímetro o la unidad centímetro se encuentra en el numerador. Por lo tanto, en el factor de conversión, yo debo colocar esa palabra como denominador. ¿Para qué? Para que se puedan simplificar. Aquí tenemos la palabra centímetros o cm que indica centímetros, lo tengo en el factor de conversión como denominador. Y como numerador, pues la unidad a la cual yo quiero llegar o a la cual quiero transformar. En este caso es metro. Una vez que he ubicado las palabras o la simbología de centímetros y metros donde deben ir, ahora completo con los valores de la equivalencia. Donde está metro, vean, es 1 y donde está centímetro es 100. Y así ubico un metro sobre 100 centímetros. Y aquí les explico el por qué decía que una fracción me ayuda a multiplicar por la unidad. Si ustedes ven, un metro sobre 100 centímetros, como es lo mismo, equivale a 1. Y toda cantidad que yo multiplique por 1 es la misma cantidad. Por lo tanto, no estoy cambiando nada, no estoy variando nada del dato original que me dieron de 5.360 centímetros. Bien, ahora que ya tengo armado mi factor de conversión, el siguiente paso es realizar la multiplicación. Numerador con numerador, denominador con denominador. Al multiplicar 5.360 centímetros por 1, me queda 5.360. Ahora, la palabra centímetro
como les dije al principio, se simplifica con el centímetro que está en el denominador y desaparece. Es como que estuviéramos simplificando una variable que está en el numerador con otra que está en el denominador. Se elimina o se hace 1. Y por lo tanto en el numerador solo queda metros. En el denominador, al multiplicar 1 por 100, me queda 100. Me ha quedado entonces una fracción 5.360 metros sobre 100. Al dividir eso me queda 53,6 metros. Y así es como hemos convertido los 5.360 centímetros a metros. Este ejemplo está muy sencillo. Vamos a utilizar otro ejemplo. Ahora a través de la regla de 3. Antes de pasar a la regla de 3, vamos a utilizar otro ejemplo para entender mejor la convertibilidad. Aquí en el primer ejercicio dice cuántos metros hay en 47,35 kilómetros. Paso 1. Debo saber o debo conocer la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia o la relación entre kilómetros y metros, o entre metros y kilómetros, como ustedes le quieran ubicar? Para mí, más fácil es decir que un kilómetro equivale o es igual a 1000 metros. Con ese dato ya tengo el factor o la equivalencia que necesito para armar mi factor. Correcto. Ahora, segundo paso, ubico el dato que me dan. ¿Cuál es el dato que me dan? 47,35 kilómetros. Ese sería el segundo paso, ubicar el dato que me dan. Ahora, voy a armar el factor de conversión que me va a ayudar a eliminar la palabra kilómetro o la variable kilómetro y quedarme con metro. El factor de conversión, les decía, es una fracción en la que si la variable que voy a eliminar se encuentra, como en este caso, como numerador, en el factor de conversión debe ir como denominador para que se eliminen, se simplifiquen. Y en el numerador debe ir la unidad con la cual yo me quiero quedar, que en este caso es metro. Luego completo, donde está el kilómetro era 1, donde está metro era 1000, y realizo la operación. Debo multiplicar numeradores con numeradores, denominadores con denominadores. Al multiplicar 47,35 por 1000, eso me da, observen, me da 47.350 metros sobre 1, porque 1 por 1 es 1. Entonces ese es el resultado. En este caso ya he transformado los kilómetros que me dieron a metros. Otro ejemplo, vamos a utilizar el ejercicio 3. Convertir 875 libras a onzas. Paso 1. Debo saber la equivalencia entre libras y onzas. Yo conozco que una libra equivale o tiene 16 onzas. Esa es la equivalencia que yo necesito conocer. Una vez que tengo ese dato, puedo empezar a elaborar mi factor de conversión. ¿Cómo lo hago? El dato que me dan son 875 libras. 875 libras. Voy a armar mi factor de conversión, que es una fracción. En la que, como se encuentra la palabra libras como numerador, debo colocar la palabra libras o la variable libras como denominador. Y en el numerador, la unidad con la que me voy a quedar, que es onzas. Donde está libra, va el 1, y donde está onzas va 16. Procedo a realizar la multiplicación. 875 multiplicados por 16.
Esa es la operación que vamos a realizar en este momento. 875 por 16 me queda 14.000. Entonces, el resultado final es 14.000 onzas sobre 1, porque 1 por 1 es 1, y por lo tanto ese va a ser el resultado. La variable libras se simplifica y solo me quedo con onzas. Ese sería el resultado utilizando el factor de conversión. Bien, chicos, en el siguiente video vamos a explicar cómo se hace esta conversión a través de una regla de 3. Muchas gracias.